Es capítulo 13, del versículo 3 al 5. Jueces capítulo 13. El que no tiene Biblia lo tiene aquí en la pantalla para que pueda leer. Es del 3 al 5. Mire, esta es una historia verídica, una historia de la vida real, como el 99.9% de las historias de la Biblia, porque también existen las parábolas, ¿verdad? Y eso está en otro contexto, pero vamos a leer esta historia. Jueces 13:3 dice: todos lo tenemos, si todos lo tenemos podemos decir un amén. ¿Todos los tenemos? Amén. Amén. Dice: el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. El 4 dice: ahora así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. ¿Okay? 5. Pues dice: quedarás embarazada. Esta es otra versión, una nueva traducción viviente, sí, pero es lo mismo. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo. Desde su nacimiento, él comenzará a rescatar a Israel de las manos de los filisteos. Amén. Vamos a detenernos. Usted pueda entender algo, amado hermano, amada hermana. ¿Usted cree que hemos llegado a esta tierra por un accidente de la vida? ¿Usted cree que hemos nacido por casualidad, porque un día tu papá y tu mamá se enamoraron y se les subió la bilirrubina o no sé qué? ¿Verdad? ¿Usted cree que fue por eso? No, no, hermano. ¿Sabe? Si nosotros estamos aquí en esta tierra es porque tenemos un propósito en la vida. Dios tiene un propósito para ti, para algo naciste, por algo estamos consumiendo el oxígeno diario y gratis, hermano. Acuérdese cuánto costaba el oxígeno en la época del COVID, ¿verdad? Pero Dios nos lo da de gratis. ¿Ok? Hay un propósito por el cual tú has nacido. Ahora yo quiero que, hermano mío, vayan conmigo a Jeremías 1:5. Eso dice el título de la prédica. Jeremías 1:5 dice: te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté y te nombré por profeta a mis naciones. ¿Sabe Dios hablándole a Jeremías y diciéndole: antes de haberte formado en el vientre de tu madre, yo ya te conocía? Y hoy es lo mismo que el Señor te quiere decir: de que tú estés en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, dice el Señor. Si puedes ir conmigo a Isaías 49:1, Isaías 49:1. Dice: escúchenme, dice, todos ustedes en tierras lejanas, presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Dios diciéndole ahora a Isaías: antes de que nacieras, yo ya había planificado algo para ti. Otra prueba más, hermano, de que no estamos aquí, pues ahora vamos a ver qué dice Pablo. Vamos a Gálatas 1:15. Yo quiero que usted se concientice que hay una razón por la cual usted ha nacido y está en este lugar. Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. ¿Lo tiene? Dice amén. No quiero que se pierda.
Amén. Solo uno lo tiene. Ok. Ahora sí lo tienen. Gálatas 1:15. Esta es palabra del Señor. Dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Eso dice Pablo ahora. Pablo dice: a Dios le agradó apartarme desde que estaba en el vientre de mi madre. Hermano, la Biblia dice que hay un libro escrito, hay páginas escritas en la vida, hermano, que le pertenecen a usted. Y dice así, y todas las cosas estaban ya escritas, dice, referente a mi vida. Eso quiere decir, hermano, escúcheme bien, Dios tiene un propósito para su vida. Y hay un plan, hay un proyecto que Dios tiene para su vida que ya estaba escrito. Dios ya ha escrito esas páginas, hermano. Y sabe una cosa, usted puede decir: uy, pero ¿qué habrá? ¿Qué habrá en ese libro? ¿Qué habrá en ese proyecto? Quiero decirte algo. No tiene por qué asustarse, no tiene por qué preocuparse, hermano. Porque la Biblia dice: pensamientos de bien tengo yo para ti y no de mal, dice el Señor. Eso quiere decir que los planes que Dios tiene para tu vida y para la mía son buenos, son de bendición, hermano. Y eso es un motivo de poder alegrar nuestro corazón. Dios no planea algo malo, pero que hay un propósito, hay un plan escrito. Solo que nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, de no salirnos del guión, de no salirnos de los planes de Dios. Si yo esta mañana pregunto: ¿quiénes quieren salirse de los planes de Dios? ¿Alguien podría levantar su mano? Creo que no. No nos conviene, es mejor recibir los planes de Dios que nuestros planes. Y entonces, volviendo a los primeros versículos que leíamos, Dios habla a la esposa de un varón llamado Manoah. Esta mujer no podía tener hijos, hermano. Esta mujer era estéril. Pero Dios le habla y le dice: mujer, tú vas a tener hijos, vas a tener un hijo. Y sabe una cosa, esto me lleva a pensar de que muchas veces, hermano, hay situaciones en la vida, escúchame bien lo que te voy a decir, y que se abra tus oídos espirituales y recibe esto. Muchas veces la vida te va a traer situaciones duras con las que tú no vas a poder lidiar, con las que tú no vas a poder solucionar el asunto. Muchas veces la vida te va a traer cosas que en tus fuerzas, por más que le pongas todo el empeño y toda la fuerza, esa puerta está tan dura que no se puede abrir en la vida. Puede ser enfermedad, en las finanzas, puede ser en lo familiar, en el matrimonio, lo que sea. ¿Sabes? A veces tenemos que reconocer que sin Dios, hermano, nosotros somos incapaces de lograr algo. Hay una imposibilidad en ti. Y muchas veces yo creo que tú y yo nos hemos dado cuenta de que esto es real. A veces sentimos que hay algo imposible, que no lo puedes hacer. Pero yo vengo a decirte algo, escúchame bien, en el nombre de Jesús. De esa incapacidad que tú tienes, de esa imposibilidad que tú tienes, Dios va a sacar un milagro. Dios va a hacer de que de esa imposibilidad nazca un milagro, hermano. Porque esta mujer no podía tener hijos, era incapaz de tener hijos. Era imposible que se embarace. Pero de esa incapacidad sale un milagro y llega a existencia un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? ¿Recuerda? Sansón. Hoy vamos a hablar de él, vamos a hablar de Sansón. Y sabe una cosa, Dios le da las instrucciones a la esposa de Manoah. Eso es para que despierte usted, ¿ok?
Ahora tu esposa, y cuando nazca ese hijo, número 1, no le vas a cortar el cabello, porque es nazareo. Y no era que la fuerza de Sansón estaba en el cabello, en realidad eso vamos a ver ahora, como nos lo enseñaron de niños. La fuerza de Sansón estaba en el Espíritu de Dios, hermano. Allí está el secreto del éxito. Y le dijo, tampoco va a beber bebida alcohólica, nada de vino, nada, absolutamente nada, lo vas a cuidar. Entonces, hermano, Sansón nace y le pusieron ese nombre, el nombre de Sansón. ¿Usted sabe qué significa Sansón? Le doy un premio al que me dice qué significa Sansón, sin ChatGPT ni sin IA ni no sé qué. ¿Sabe? Sansón significa pequeño sol. ¿Ok? Pequeño sol. Un pequeño sol nace. Y este niño, hermano, es instruido estrictamente en las reglas que Dios había puesto. A él no le cortaban el cabello, él no tomaba nada de bebidas alcohólicas. Y también, hermano, no comía cosas inmundas. En ese tiempo había cosas inmundas. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. La sangre de Cristo santificó, hermano, todo. Entonces, entiéndame. Y este jovencito comienza a crecer. Y sucede algo, hermano. En su crecimiento, él comienza a ver chicas por aquí, por allá, quiere enamorarse de todas las chicas. Pero, escúcheme, él era cristiano, él era un hombre de Dios, su existencia había llegado a esta tierra por el favor de Dios, porque eso era un milagro, hermano, su nacimiento fue un milagro. Y había un propósito en él. Él nació con un propósito, así como tú tienes un propósito y yo lo tengo, así Sansón tenía un propósito. ¿Y sabe cuál era su propósito? Su propósito era defender, liberar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba sufriendo mucho, era muy atormentado por los filisteos, eran esclavos. Y Dios trae a Sansón y le da una particularidad a él. Por el Espíritu de Dios, hermano, Sansón era de los hombres más fuertes que había. Era fuerte, hermano, tenía una fuerza sobrenatural. Hace un rato cantábamos una canción que decía, si no adoras, Él se manifestará. Y también decía esa canción, hermano, algo grande va a pasar. Decía esa canción, se activa lo sobrenatural. Y eso es verdad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ora y adora y se conecta con el Espíritu de Dios, se activa lo sobrenatural. Y hay una fuerza poderosa que desciende, hermano, que levanta al caído, hermano, que libera al cautivo, que quita la aflicción por gozo, hermano. Y sabe una cosa, ese varón tenía esa particularidad por el Espíritu de Dios. Él tenía una fuerza sobrenatural. Él era muy hábil, muy inteligente. Él hacía apuestas de sortilegio, de acertijos. Y la gente, hermano, no podía adivinar los acertijos, las adivinanzas que él hacía. Y él decía, yo te apuesto lo que quieras. Si tú me adivinas la respuesta, nadie podía, era súper inteligente. Sansón era lo máximo, el pequeño sol radiaba, hermano, y radiaba tanto que la gente lo admiraba. Y él estaba en el propósito de Dios, porque los filisteos comenzaron a respetar a los israelitas, diciendo, cuidado porque Sansón se levanta a favor de ellos y nos mata. Y todo estaba bien hasta que un día, hermano, diga conmigo, hasta que un día. Hermano, actívese esta mañana, ¿ok? Necesita que está a su lado y dígale, actívate, necesita recibir esta palabra, ¿ok? Dios tenía el propósito para Sansón. ¿Y qué fue lo que pasó con Sansón? ¿Sabe? El enemigo va a querer arruinar tu propósito. El enemigo va a querer sacarte del camino. No tengo a nadie aquí. A ver, vale, ven, por favor, ayúdame a predicar. Va a sacar
caminar de aquí hasta aquí, así tranquilita. Es como que, sí, camina nomás. Es como que ella está caminando en la voluntad de Dios y, perdón, mi amor. Tengo más fuerza, pero la medí. ¿Sabes una cosa? Eso es lo que hace el enemigo. Te quiere sacar de allí. ¿Ok? Muchas veces va a usar la fuerza para sacarte. Pero gracias, mi vida. 20 puntos más por eso que... Escúcheme. Y muchas veces vas a estar caminando en el camino y de pronto te va a poner aquí lo que hizo con Sansón, chicas, mujeres, filisteas, ¿verdad? Y se detiene Sansón y le dice a su mamá: yo quiero a esa chica. No, pero ella no es cristiana, hijo. No, igual yo quiero. Y Dios le permitió. ¿Sabe una cosa? A veces Dios va a pintar fuera o va a colorear fuera de la línea, pero eso yo se lo dejo de tarea. ¿Por qué le digo esto? ¿Okay? Pero el asunto es que Sansón decía: yo soy lo máximo. Y sí, tuvo novias que no eran cristianas. Y por un momento, hermano, se olvida cuál era su propósito. Era salvar a Israel. Pero él estaba enamorado con las chicas. Y él se le antojaba comer miel, hermano. Y un día ve que había un panal de miel dentro de un cadáver de una bestia, de un asno, de un león. Allá, gracias, eso para que ustedes despierten. Dentro de un león. Y él no podía tocar cosa inmunda, no podía tocar un muerto, así sea un animal. Y va y lo come. Y todavía le invita a su mamá y a su papá. Ellos no sabían de dónde salía la miel, hermano. Pero el asunto es que se comienza a salir, se sale del propósito, se sale del guión. Dios había escrito un propósito y él se va saliendo poco a poco. Hermano, el enemigo es experto en querer sacarte del camino. Y yo vengo aquí como tu hermana en Cristo para decirte: ten cuidado con salirte del camino. ¿Sabe? Ha llegado el tiempo de tomar decisiones, hermano. O sigo a Cristo y me mantengo en la línea. Sé que me va a costar, pero yo no voy a salirme del guión. Yo voy a continuar en el propósito. No voy a ir ni a derecha ni a izquierda. Yo sigo a Cristo, porque ahí está el éxito. Ahí está la victoria, hermano. Yo pregunto: ¿cuántos quieren tener victoria? Amén. ¿Cuántos quieren el éxito en sus finanzas? En el matrimonio, con los hijos, en la familia, en la salud, con los vecinos, con todo, hermano. ¿Cuántos quieren la victoria, hermano? Todos nosotros. Entonces tienes que mantenerte en el camino. No es fácil, claro que no. No es fácil, pero ¿qué dijo Dios? Dios dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el final. No te dejaré, no te abandonaré. Estaré contigo todos los días hasta el final. Eso quiere decir, hermano, que en este camino no estás solo, no estás sola, hermano. Dios está contigo. Él te va a ayudar a mantenerte en el propósito. ¿Entiendes? Dios es real. Y entonces, hermano, como el enemigo vino y sabía que Sansón tenía un propósito grande, pero él tenía que sacarlo del camino. Quiero decirte algo. ¿Te puedo decir algo? Si te choca, aguanta. Satanás planea, te estudia, sabe cuál es tu punto débil. Él sabe qué es lo que Él puede tocar en tu vida y te vas a tirar abajo. Él te conoce, Él sabe cuando estás enojado, conoce tus movimientos porque te ha estudiado. No porque Él sea omnisciente, Él no es omnisciente. Te ha estudiado, se ha dado el trabajo de investigar tu vida, investigar tus antepasados, investigar desde tus tatarabuelos y sabe quién eres. Sabe qué es lo que te hace temblar, sabe qué es lo que te pone así de nervioso, de nerviosa, sabe a qué le tienes miedo. Si yo te pregunto a qué le tienes miedo, yo sé que tienes una respuesta, pero yo quiero decirte: el enemigo también lo sabe.
¿Y sabes por qué se ha dado ese trabajo? Porque su objetivo es sacarte de la iglesia, sacarte del camino, que tú te desvíes a todo lado, que estés ocupado en todo lo que tengas que hacer, pero no pongas tu mirada al cielo. ¿Sabes? La vida tiene un inicio y tiene un final. Ayer íbamos al hospital y orábamos por los enfermos y decíamos eso, todos vamos a partir. Lo triste es, ¿sabe qué? Muchas veces en la tumba hay una fecha en la que nacimos y una fecha en la que morimos, ¿verdad? Pero hay una raya ahí. Lo importante es lo que se hizo desde el día que naciste hasta el día que has partido, desde el día que saliste de la tierra. Si realmente se ha cumplido o no el propósito de Dios en ti. Lo triste es que tú te vayas sin haber cumplido ese propósito. Uno de tus propósitos, te voy diciendo, es que adores a Dios. Dios nos ha creado para su adoración. Otro de sus propósitos, hermano, es que tú aprendas a servirle a Dios, que le des tu tiempo a Dios, que tengas un devocional diario con Dios, que lo busques en todo tiempo. Entonces, ¿sabes qué? Mira, escúchame, así como Satanás te ha investigado y me ha investigado, sabe a qué le tengo miedo, sabe qué es lo que va a hacer de que yo me derrumbe. Pero sabes una cosa, hermano, algo que él no va a hacer es obligarte a tomar una decisión. Tú decides, o te vas con filisteos o comes la miel dentro de un león muerto, haces tu voluntad o obedeces a Dios. Tú decides. Muchas veces el enemigo ha venido contra nosotros. Se ha levantado con golpes tan fuertes, hermano, que golpes que uno no lo veía venir. Cosas que te han tirado abajo en una. Pero sabes una cosa, allí cuando estás en el suelo, despierta iglesia. Ahí cuando estás en el suelo, cuando realmente tu fe es confrontada, cuando sientes que ya no puedes más, cuando tal vez la tristeza y el desánimo han invadido tu vida, es allí, hermano, cuando usted tiene que tomar la decisión y decir: yo voy a volver a creer en Dios, yo voy a creerle, yo voy a adorarle, porque Él es merecedor de toda gloria. Y así como con la alegría yo danzo y me adoro, también en la tristeza y en el dolor me voy a poner de pie y lo voy a adorar y lo voy a exaltar y le voy a creer, porque yo no me voy a detener. Yo no me voy a salir del propósito, no me voy a salir del camino que Dios ha planeado para mí. Yo voy a continuar contra todo, voy a continuar. Hermano, entonces, lo que el diablo no puede hacer es decidir por usted. Él va a apostar todo, él va a hacer todo para que usted diga: ya no más, se acabó, adiós, no voy a la iglesia, no leo la Biblia, no voy a orar, no quiero nada. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero hermano, gloria a Dios, porque Dios te llamó más que vencedor. Dios te llamó, hermano, más que vencedor, le puso ese título. Eso quiere decir, hermano, de que tú y yo somos gente, hermano, que no se va a detener. Que aunque vengan los golpes, vamos a volver a estar de pie, vamos a seguir predicando. Y quiero decirte algo más. La Biblia dice que tú eres martillo y arma de guerra en manos de un valiente. Tú eres martillo y arma de guerra, hermano. Tú eres fuerte en el Señor. Si tú oras, si tú clamas, hermano, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti como estuvo con Sansón y te dará fuerza para seguir adelante, para levantarte. Porque si te vas, si te sales del camino, yo te aseguro, y de verdad, en serio, tú no vas a ver la gloria de Dios en tus finanzas, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu casa. Tendrás cosas que puedas alcanzar así, pero ese plan maravilloso de Dios para tu vida va a estar lejos de ti. No es tiempo de huir, es tiempo de mantenerse en el camino. Y entonces, hermano, Satanás planeó sacar a Sansón, pero Sansón siempre volvía al Señor, porque él era el pequeño sol.
Y sabes una cosa, bajar un poquito, ¿sabes una cosa? Escúchame, hasta que de pronto, hermano, apareció la espectacular Dalila, hermano. La espectacular Dalila. Ahí vino Dalila. ¿Dalila lo amaba? No, no lo amaba, hermano. La Biblia dice, no te unas con yugo desigual. No te unas con yugo desigual. Y el yugo desigual, hermano, escúchame bien, no solamente es la pareja. Muchas veces es esa amiga que te llama y te revienta salud. No hay que perdernos, vamos por allí, mira que la noche es joven, que no sé qué. Cuidado con las Dalilas que escriben por el WhatsApp. Cuidado con las Dalilas que se aparecen ahí en el chat, no sé, en WhatsApp, en Messenger. Cuidado. Cuidado con esa Dalila, hermano. Ahí se aparece la espectacular Dalila. Y Dalila era enviada del infierno. ¿Y sabes para qué era enviada del infierno? ¿Sabes para qué? Para sacar totalmente a Sansón del camino. Era ya lo último que apuntaba el infierno para Sansón. Era la última arma, su última esperanza. Dalila no podía fallar, hermano. Y ahí estaba Dalila. Y dice la palabra, hermano, que un día Dalila estaba sentada allí toda provocativa, toda ella, y le pone a Sansón aquí en sus piernas, voy a parafrasear, ¿ok? Y pone en sus piernas y le acaricia la cabecita. Cuidado con quien te acaricie la cabecita, ¿ok? Cuidado, cuidado. Entonces dice que Sansón se duerme, ¿verdad? Y le confiesa a Dalila, estoy resumiendo la historia, el secreto de su fuerza. Y porque ya la había engañado y Dalila hace la drama, ¿verdad? Ay, tú no me amas, qué malo eres, si me amaras me confesarías todo, no tienes confianza en mí. Cuidado con la manipulación. Jezabel manipula. Es un demonio que manipula. Cuidado, muchas veces los hijos manipulan. Muchas veces las esposas quieren manipular. Bueno, yo también soy esposa. Ay, te tratas mal, ¿verdad? Cuidado con los esposos. Ay, yo soy el hombre de la casa, ¿ves? La palabra dice y tú no te sujetas cuando yo quiero, ¿verdad? Cuidado con la manipulación. Mira, ante cualquier persona que te ruegue algo, escúchame, te voy a soltar esto. Cualquier persona que venga a rogarte por algo, pedirte por favor, ay, es que no sabes. Mira, así tú veas lágrimas en sus ojos, primero consulta al cielo. Señor, ¿será tu voluntad que yo haga un pacto, que yo me enlace, que yo me relacione con esta persona? ¿Será tu voluntad, Padre? Háblame, Señor, y si no, saca a esa persona de mi vida. Porque no todo el que venga con una bonita carita, con lágrimas en los ojos, hermano, no crean todo eso. Han escuchado algo así de lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Las lágrimas de cocodrilo existen, hermano. ¿Saben? Dalila tenía lágrimas de cocodrilo. Pero Sansón nunca dijo, Señor, yo voy a traer, así como Abraham trajo a su Isaac, yo traigo a mi Dalila, canta, toma, Señor, mi Dalila. Yo no quiero que mi propósito se afecte. Hermano, escúcheme bien. Escúcheme bien, hermano. No permita que las Dalilas lo saquen del propósito de Dios. Dios es real. Pasa aquí, pasa. Dios es real. Las Dalilas son reales. Y Dalila, hermano, le lloró, lo manipuló, lo coaccionó hasta que le sacó a Sansón el secreto, dice, de su fuerza. Pero en realidad hoy le voy a demostrar que no era así. ¿Sabe una cosa? Y después que Dalila ya tenía el secreto, llamó a los filisteos y dijeron, ahora sí vamos a aplastar a Israel. Cayó Sansón, córtenle el cabello. Y Sansón estaba durmiendo. Hermano, la unción, la presencia de Dios que había en Sansón se fue no porque le cortaron el cabello, fue porque él decidió pecar y hacer su voluntad, hermano. Él decidió hacer su propia voluntad.
Y en una hora que durmió Sansón perdió la unción. En una hora en la que durmió Sansón, hermano, perdió su comunión con Dios, se acabó todo. Y es ahí donde Dalila aprovecha y lo traiciona. Hermano, escúcheme, se despierta Sansón y ya no tenía la fuerza. Y sabe una cosa, yo le voy a decir algo. Sansón era un hombre, como le dije, muy hábil, muy inteligente. Hacía acertijos, adivinanzas que nadie podía adivinar. Él era lo máximo, él era full Sansón. Y Sansón dijo en ese momento, cuando se da cuenta que ya no tenía su cabello, que Dalila lo había traicionado, dijo, yo he salido de tantas situaciones, de esta también salgo, porque yo soy Sansón, pues, soy Sansón, soy lo máximo. Sansón creyó, hermano, que él podía solo en esto. Sansón dijo, yo tengo fuerza, yo lo voy a hacer. Bueno, que se fue mi fuerza sobrenatural, pero igual yo puedo. Hermano, escúchame algo. Lo peor que podemos hacer es creer en nuestras fuerzas, creer que por nosotros mismos vamos a vencer algo. Hermano, no es en tu fuerza. Tú quieres sacar hijos adelante, no es en tu fuerza, hermano. Por más que te pelees y te pelees con ellos mañana, tarde y noche, entiende, hermano, no es así, no es en tu fuerza, es en la fuerza del Espíritu de Dios. Es cuando tú doblas tus rodillas por ellos y clamas por ellos, hermano. ¿Sabes? No es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Sansón creyó que de esta también salía. Pero, ¿sabes una cosa? La palabra del Señor dice, y quiero que vayas conmigo a estos versículos. Y Jueces 15:14 luego. Jueces 14:6. Estos versículos, hermano, son para demostrarle a usted que el secreto de la fuerza de Sansón, hermano, no era su cabello. El secreto de su fuerza era, hermano, el Espíritu Santo. Dice, Dios vino con poder sobre él, es decir, sobre Sansón, y despedazó las quijadas de león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito, pero no contó nada de lo que sucedió ni a su padre ni a su madre. Hermano, la Biblia dice claramente que no era su cabello. Él dice que el Espíritu del Señor, es decir, el Espíritu Santo, hermano, vino sobre él, hermano, y con esa fuerza que recibió, como una quijada, hermano, despedazó, dice, ¿a qué dice ahí? A león, como quien despedaza un cabrito. Hermano, el Espíritu Santo que tenía Sansón es el mismo Espíritu que se mueve en este lugar. Es el mismo Espíritu, hermano, que si usted clama a él le va a responder. Esa misma fuerza caerá sobre usted, fuerzas sobrenaturales para enfrentar lo que usted tenga que enfrentar. Y si usted recuerda, hermano, retrocedemos tiempo atrás, David también mataba oso, mataba león por la fuerza del Espíritu Santo, hermano. No usaba un cuchillo, no tenía una navaja, era por la fuerza del Espíritu Santo. Recuerde eso, hermano. Entonces yo no sé qué tengas que enfrentar tú. Mira, yo te pregunto, ¿qué tienes que enfrentar? ¿Contra qué estás peleando? ¿A qué le tienes miedo? Hermano, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. Y a ese problema, hermano, va a tener que, en el nombre de Jesús de Nazaret, va a tener que moverse a favor tuyo. Las puertas se van a tener que abrir, hermano, a favor de tu vida. El Espíritu del Señor. Si vas conmigo a Jueces 15:14. Jueces 15:14. Dice, cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron gritando de triunfo.
Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino quemados y cayeron de las muñecas. Hermano, el Espíritu del Señor. Es decir, el Espíritu del Señor está conmigo. Mire, esa comunión que usted tenga con el Espíritu Santo, cuando usted ora, cuando usted lo busca, va a producir en usted fuerza, va a producir en usted poder, hermano. Poder. Y sabe una cosa, también en esta mañana, voy avanzando para terminar. Recuerde que hubo un hombre que se llamaba Saúl. ¿Se acuerda de Saúl? Ok. Y se acuerda de David, su yerno, ¿verdad? Cuando David mató a Goliat con una piedra, las chicas, las mujeres, dice, empezaron a cantar allí afuera, hacerle la barrita, David, David, ¿verdad? Y no solamente decían David, David, cantaron algo, hermano, que ojalá no lo hubieran cantado, porque con esta le hicieron la vida cuadritas a David, porque a partir de ahí Saúl lo persiguió para matarlo. Empezaron a cantar, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. En otras palabras, esas chicas, esas mujeres decían, David mató a 1000 y Saúl, David mató a 10,000 y Saúl solo a 1000. David mató a 10,000 y Saúl solo a 1000. Y Saúl escucha eso. Y sabe que lejos de alegrarse, ¡ay, qué bueno! Israel ganó, matamos a Goliat, ya no. Su rostro cambió y dijo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que Saúl mata a 10,000 y yo a 1000? O sea, David es mejor que yo. Ahora sí, ya fuiste, David, te voy a matar. Entró la envidia en él. ¿Sabe algo que el enemigo va a hacer en nuestras vidas? Es meter el pecado en nosotros, la envidia, la desviación sexual, el orgullo, como Sansón, yo soy lo máximo y yo no pudo más. ¿Sabe? Todo tipo de pecado va a querer el enemigo meter en nuestras vidas para sacarnos del propósito. A partir de ese momento, hermano, Saúl buscó a David para matarlo. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que el Espíritu de Dios, por causa de que Saúl hizo eso, se apartó de Saúl. Vaya conmigo a 1 de Samuel 18. 1 de Samuel 18. Del 7 al 9. Dice, y cantaban las mujeres a 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó a este dicho. Y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y el versículo 9, hermano, dice, desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Desde ahí comenzó, hermano, a querer matarlo. Y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. El pecado rompe nuestra comunión con Dios. Dice, se apartó. Y entonces es por eso que a partir de ese momento todo cambió para Saúl. Fue retirado del reino. Pasó cosas terribles, hermano. Entonces, mire, de la misma manera, David también pecó, no crean que no. ¿Sabe cuál fue el pecado de David, verdad? Miró a una linda chica que era casada y se metió con ella. Y la Biblia dice en el Salmo 51:2, dice que él había perdido el gozo de su salvación. Perdió la consagración que tuvo con el Espíritu Santo. Y David lloraba y le decía, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe? El pecado nos va a apartar de Dios y va a hacer que esa comunión que tú tienes se rompa. Y la unción, mira, escúchame, voy terminando. Esa comunión con el Espíritu Santo, cuando tú tienes un tiempo con Él, cuando lees la palabra, cuando tu espíritu se conecta con el cielo, hermano, hay una unción poderosa que va creciendo en ti, va creciendo, va inundando tu casa, tu familia. Y sabes una cosa, cuando decides apartarte,
contristas esa presencia. Jueces 16:20. Jueces 16:20. Volvemos a Jueces 16:20. Bendito es el nombre del Señor, alabado sea su nombre en esta mañana. Lo exaltamos y lo adoramos y le damos toda la gloria a Él. Jueces 16:20 dice: entonces ella gritó: Sansón, estamos volviendo a ver lo de Dalila, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: miren, acá está su orgullo, haré como antes y enseguida me liberaré. Siempre he salido vencedor, siempre he podido. Y luego dice: pero no se daba cuenta. Digo conmigo, no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. El Señor lo dejó. No era su cabello. Porque después él vuelve a recuperar el cabello, pero igual no podía tener la fuerza que tenía. El Señor lo había abandonado. ¿Realmente quisieras que Dios te abandone? No, hermano, eso sería el acabose. No confíes en tu trabajo. Ve conmigo a Salmos 27. Hay gente que dice: no, es que yo confío porque a fin de mes yo voy a cobrar mi sueldo, confío en los carros que tengo, confío en el puesto de trabajo, confío en que me va a ir bien, es que ya alquilé ese lugar y voy a tener plata. Mira, no confíes en eso. Salmos 27 dice: algunas naciones se jactan de sus carros y sus caballos, de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. En otra versión, en el libro de los Salmos, capítulo 27, si alguien lo puede leer, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, dice, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Eso quiere decir de que mientras la gente pueda confiar en sus trabajos, en sus alquileres, en sus profesiones, en lo que tienen, mas nosotros, mas tú y yo debemos confiar en el Señor. No confíes en lo que tienes, confía en el Dios Todopoderoso, que es el que te da lo que tienes. Confía en Él, hermano. Y ahora, para terminar, Sansón quiso derribar algo y no pudo, le dolió la mano. Y vinieron todos los filisteos y dice que lo prendieron, le sacaron los ojos, hermano, ya no podía ver. Le sacaron los ojos. Hermano, el enemigo quiere derribarte, destruirte, sacarte los ojos, que ya no puedas ver, que hay esperanza en Dios. Y dicen los otros versículos, para resumir la historia, que se burlaban de él. Dice que querían un momento de diversión, hacían un circo, traigan a Sansón para que nos haga reír. Sansón, hermano, el que nació, el que llegó a esta tierra como aquel pequeño sol, hombre fuerte de mucho prestigio, como Satanás había logrado destruirlo al punto de ser el payaso de mucha gente, de ser el motivo de burla. Yo vengo a decirte en esta mañana, amado hermano, el enemigo quiere verte destruido, el enemigo quiere ver que tú ya no puedas más, que no te levantes, quiere que tu familia esté destruida. Porque eso hizo con Sansón y eso quiere hacer con nosotros, hermano. No quiere que logres ese milagro que anhelas. Él no quiere que avances. Esa es la verdad. Esos son los planes que el diablo tiene para usted y para mí. Que te pase un accidente, que algo suceda, que no llegues a tu destino, que reniegues de Dios. Y Sansón, el payaso del circo, sin ojos, le golpeaban y le decían: a ver, ¿quién te golpeó? Y todos se reían. Y dice que su cabello había crecido ya tenía el cabello, pero ya no tenía la fuerza. La Biblia dice que la unción pudre el yugo, hermanos. ¿Saben qué es la unción? La unción es la presencia de Dios en su vida. Esta mañana recibe la unción, recibe la presencia de Dios sobre tu vida, recíbela en el nombre de Jesús.
Jesús. Recibe la unción, recibe la presencia, recibe la gloria de Dios. La unción pudre el yugo, hermano. Eso dice la Biblia, que es el yugo, la esclavitud, el problema, la situación que estás pasando. La unción, la presencia pudre eso. La unción hace, hermano, que las puertas de las cárceles se abran, hermano. Ahora Sansón. Ahora sí puedes poner música de Sansón, así ya destruido. ¿Y sabes qué? Ahí en el suelo, tal vez Sansón llorando. Tal vez Sansón diciendo, acabó todo para mí. Pero Sansón hace algo espectacular. Sansón recordó, hermano, que tenemos un Dios de misericordia. Tenemos un Dios, hermano, que nunca te va a dar el tiro de gracia. Aquí en este tiempo, hermano, de gracia, siempre te dará una oportunidad. Él tiene misericordia de ti, Él tiene misericordia de mí, hermano. Y sabes una cosa, Sansón, él recordó en ese momento, hermano, recordó en ese momento de que Dios es un Dios de misericordia. Recordó en ese momento, hermano, de que la palabra dice que cuando pases por el fuego no te quemarás. Y Sansón estaba por el fuego. ¿Se acuerdan de Daniel en la boca de los leones? ¿Se acuerdan? No es que los leones dejaron de tener hambre, los ángeles cerraron la boca de los leones. Y yo me imagino diciéndole a un león, un pedacito nada más. Pero ¿saben? Dios no les permitió a los leones dañar a Daniel. Dios siempre responde, hermano. Y en Jueces, nuestros últimos versículos 16, Jueces 16 del 28 al 30. En lo último de su vida, ya no había esperanza, pero él recuerda, y hoy vengo a decirte, recuerda, hermano, Dios tiene misericordia de nosotros, Dios tiene misericordia de nosotros, hermano. Dice, entonces Sansón, en su peor momento, oró al Señor. Hermano, cuando sientas que no tienes fuerzas, habla con el Señor. Ora. Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esta manera, Sansón mató a más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Hermano, Sansón estaba allí en medio del circo siendo el payaso, el hazmerreír de todos, empujándolo por aquí, por allá, ciego. Y en ese momento, dice su palabra, Sansón, hermano, escúchame, en tu peor momento, escúchame, la gente muchas veces, hermano, gente que te rodea, usada por el enemigo, van a querer ver tu caída. Alguien dijo, yo quiero ver la caída de esta persona. Quiero, pobrecita la cristianita, quiero ver cómo llora. Alguien dijo así, hermano, hasta ahora me he mantenido de pie y hasta ahora estoy aquí predicando su palabra y en su nombre, hermano, no me voy a detener porque yo reconozco que no es mi fuerza, es la fuerza del Espíritu de Dios sobre mi vida, hermano, y no voy a caer porque poderoso es Dios para sostenerme sin caída. Él me levantará y Él me sustentará, hermano, en mis peores momentos. Él lo hará, hermano. Él lo hará, hermano. Lo que yo no crea, si vieron alguna vez, hermano, pobrecita la cristianita, pobrecita la pastorcita, va a tener que esperar por mucho tiempo porque nunca, hermano, me verán así. Y no es mi fuerza porque no soy como Sansón, yo sé quién soy débil.
Pero dice su palabra, diga el débil, fuerte soy, Señor. Cuando estoy mal, ¿sabe qué hago? Vengo aquí al altar, doblo mis rodillas, hermano, derramo mis lágrimas. Le digo, Dios, otra vez me levantarás, otra vez harás un milagro, me abrirás puertas. Señor, tú abres camino en medio del desierto, déjame creerte otra vez. Cada vez, hermano, que la vida golpea, ese es mi destino, venir aquí al altar y clamar a Él, hacer un altar en mi casa y clamar a Él. Y mi familia es testigo, hermano. El Señor me ha abierto puertas, el Señor me ha levantado, el Señor me ha puesto en pie. Han querido muchas veces, hermano, venir contra mí, no me han encontrado, se confundieron en el camino. Y yo me levanto en fe diciéndote, lo que Dios hizo, hermano, en la vida de Sansón, en la vida de todos sus hijos, lo hará también contigo. Hermano, ahí estaba Sansón. ¿Cuánta gente daría mucho tal vez por verte caída, por verte caído? ¿Cuánta gente diciendo, ay, pobre Sansoncito, ay, pobre Solcito? Pero lo que no se esperaban era que Sansón iba a clamar, era que Sansón no se iba a detener. Sansón no era cobarde, hermano. Sansón se volvió valiente y comenzó a orar allí en medio de ese circo, en medio de esa burla. Dijo, Señor, una vez más, solo te pido por esta vez, oye mi oración por esta vez. Y ayúdame, devuélveme la fuerza. Él ya tenía el cabello largo, pero no tenía la fuerza. La fuerza viene del Espíritu de Dios, hermano, no viene de nada físico. Y allí clamó, hermano. Y dice su palabra. Dice su palabra. Hermano, asió luego Sansón las dos columnas de medio. Rompió las columnas, hermano. Recuperó su fuerza. Rompió las columnas. Se cayó todo el techo, hermano. Y todos murieron. El Sansón, hermano, que era objeto de burla, ahora estaba cumpliendo su propósito. Hermano, él se volvió al Señor, volvió a clamar a Él, le pidió perdón y volvió a retomar su propósito de salvar a Israel. Y dice la palabra que todo ese lugar, hermano, que era un coliseo lleno de todos los filisteos burlándose, Él derribó todo ese coliseo. Las columnas cayeron, hermano, todos salieron muertos. Y dice que en ese momento, hermano, donde nadie apostaba por Él, Él mató muchos más hombres de lo que había matado antes de estar en ese estado. Aleluya. Y sabe una cosa, hermano, se cumplió su propósito. Pero acá hay algo, hermano, él no aprendió a perdonarse a sí mismo, porque si él se hubiera perdonado a sí mismo, hubiera dicho, y sálvame, Señor, quiero salir con vida. Él no dijo eso. Él dijo, no sé si está en este versículo. Sí, ahí está. Allá, déjame morir. Déjame morir. Hermano, él no perdonó su pecado. Judas no perdonó su pecado, porque si Judas se arrepentía, hubiera estado vivo. Y dijo, quiero morir. Aprende a sí, todos nos equivocamos. Pero aprende a perdonar tus errores, hermano. No vivas, es que yo, no, ya no. Suéltalo. Si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte? Si Dios ha perdonado a tu esposo, a tu familia, ¿quién eres tú para no perdonar? Si tú quieres que Dios te perdone, aprende a perdonar. Se decía que el 23 de septiembre iba a ser el día del arrebatamiento de la iglesia. En Estados Unidos muchos vendieron su carro, regalaron su casa y han hecho todo, hermano, porque relacionaron esa fecha con la fecha de las trompetas. Una vez más se equivocaron. Por eso usted tiene que leer la palabra, estudie la palabra, hermano. Hoy ellos siguen acá, esos cristianos, no tienen casa, no tienen carro, todo lo han vendido. Y les digo esto porque es importante, hermano, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y volviendo a eso, hermano, volviendo a esto, él dijo, déjame morir.
y murió. Murió con ellos. Murió. Allí acabó la historia del pequeño sol, que espero que haya sido de bendición para ti. No te